amigos? Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en Entrevista Venevisión. Ya nos acompaña en el estudio Eliodoro Quintero. Él es analista en economía, política y petróleo. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Andrés. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí en tu programa para intercambio de todas estas inquietudes que puedan haber en este sector. Bienvenido siempre. El último informe de la OPEP señalaba un crecimiento de cerca del 4% en la producción petrolera venezolana y unos 877.000 barriles diarios que producía PDVSA. ¿Es posible llegar a la meta del 1.000.000 de barriles este año? Quizás no, Andrés, este año, porque el crecimiento de producción de la OPEP en un principio, cuando hay el relajamiento de sanciones en la cumbre de Barbados, el 18 de octubre del año pasado, automáticamente toda una serie de barriles que estaban ahí a boca de pozo, salen inmediatamente al mercado y pueden ir al mercado de los Estados Unidos, que es el mercado más inmediato y más cercano que tenemos como la ventaja geopolítica de Venezuela. Pero ya llegar al 1.000.000 toma un poquito más de tiempo, que puede ser alrededor de unos 3, 4, 5 meses más. De ahí se va aplanando la curva, porque ya eso va a requerir inversión, nuevas empresas, etcétera. Pero ¿cuál es el motivo real de por qué no se puede llegar al 1.000.000 de barriles actualmente en Venezuela? Puede ser las sanciones, puede ser la falta de inversión. No, en este momento no es sino la capacidad que tengan empresas interesadas, más allá de PDVSA, que puedan aportar recursos financieros, personal, tecnologías que no se podían hacer durante las sanciones o durante la relajación específicamente de la licencia 44, que ahora sí pueden traer las empresas y pueden aplicarlas directamente en los pozos, pero por un lapso corto. Mientras tanto va a ser petróleo que sea fácil de producir y fácil de sacar en un lapso de tiempo determinado, mientras va evolucionando lo que apenas recién acaba de empezar el 18 de octubre del año pasado. Y desde su punto de vista, ¿cuál fue el efecto de las sanciones sobre la industria petrolera venezolana? De alguna manera, las sanciones limitan al país en las líneas de acceso financiero, limitan al país petrolero en el acceso a las tecnologías que son todas las tecnologías de los países que imponen las sanciones. Ejemplo, las refinerías del país fueron todas construidas por empresas norteamericanas y europeas. Estas empresas, de alguna manera, no pueden suministrar las tecnologías ni reparar las refinerías con las partes y autopartes industriales que se requieren para esto. Entonces, en estos 6 meses se estará aprovechando con una opción de renovación que existe para el 18 de abril, para un año más, y seguiremos viendo, ¿no? Entonces, no es que el 1.000.000 se produce de forma instantánea. Mira el tiempo que le ha tomado a Guyana llegar a los 700, 800.000 barriles en los cuales se encuentran en este momento. Estamos hablando de una Guyana que arranca en el petróleo ya en forma, hace casi 10 años. Ahí quería tocar, ¿no? Ese punto. El 18 de abril es la fecha límite que puso el gobierno norteamericano para, digamos, la levantamiento bueno, digamos que la palabra límite es un poquito... vamos a decirlo... pero la va a renovar la licencia. ¿Cree que puede renovarse la licencia? En la cual se va a renovar esa licencia. Si me preguntas, en este momento los Estados Unidos se encuentran en una campaña electoral. La campaña electoral depende de que petróleos que vengan de cualquier parte, y especialmente de Venezuela, que está 4 días por barco, 5 días por barco, de la costa del Golfo y de la costa este, les queda cómodo que tengan unos 400.000 barriles por día adicionales que venían, que estaban yendo hacia China, porque era el país al que podía exportar Venezuela. Entonces, los Estados Unidos... yo creo que un peso importante a la hora de considerar en su geopolítica y en su momento político de elecciones este año, hay una gran posibilidad de que esta sanción sea... Pero también recordemos que estas licencias están inscritas
esta licencia sea renovada, quise decir. Recordemos que está inscrita en un acuerdo llamado Acuerdo de Barbados, que ocurrió el 18 de octubre del año pasado, y el cumplimiento de todo el resto de los aspectos que involucran este acuerdo también inciden en que se renueve o no. Por eso insisto, ¿cree que dentro de este levantamiento de la licencia tiene que haber algún tipo de negociación política para que se renueve o no esta licencia? Realmente una negociación, habrá una revisión de cómo evoluciona el acuerdo y por supuesto que los aspectos que tienen que ver con la geopolítica y el año electoral de los Estados Unidos y las condiciones acordadas para Venezuela en ese aspecto serán evaluadas, pero la tendencia pareciera ser a que sí, aunque hay porcentajes y escenarios en los dos casos, Pero, que sí y que no. Pero es necesario un acuerdo político para reactivar o mejorar la economía o la industria petrolera. El acuerdo, vamos a decir, político, es el acuerdo de Barbados en sí mismo cuando se hace el 18 de octubre. Se está evaluando en el día a día, se está revisando en el día a día, y entonces cuando se llegue al 18 de abril, ¿lo renuevan o no lo renuevan? Eso no requiere una gran cumbre ni requiere nada. Señor Eliodoro, ahora, ¿qué ocurriría si Estados Unidos no renueva esta licencia que permita a Venezuela exportar su petróleo? Bueno, simplemente este petróleo del lado de los Estados Unidos no seguiría fluyendo hacia allá y hacia las refinerías que están hechas, su metalurgia, a la medida de los crudos venezolanos y les ayudan en el precio de la gasolina para tener un petróleo más barato, más cómodo y más corto dentro del petróleo que importan, y no tendrían esa posibilidad de cara a unas elecciones que son en noviembre presidenciales y que de alguna manera se ve que van a ser reñidas por todo lo que estamos viendo. Por otra parte, del lado de Venezuela, el mismo crudo tendría que ir allende fronteras, continentes, etcétera, principalmente a China, que lo va a importar y lo va a recibir, pero con descuento y a un flete que se le aplica al precio del petróleo, que es mucho más alto porque para allá son 16 días. Un barco puede estar costando entre 80 y 100 mil dólares diarios. ¿Y cuánto estaría perdiendo? Y tenemos la limitación del Canal de Panamá, en donde los barcos que van no pueden ser barcos de 1 o 2 millones de barriles, que es lo que resulta rentable de acuerdo al precio de lo que es el transporte marítimo. ¿Y cuánto estaría perdiendo realmente la industria petrolera venezolana? Mira, se ha hablado de que por esos 400.000 barriles por día, la diferencia entre unos y otros en distintos escenarios pueden estar entre el año completo, octubre, alrededor de los 4 o 5 mil millones de dólares. Y afectaría notablemente, ¿no?, el presupuesto de la nación. Claro. Estamos hablando de una caja es un año electoral de miles de millones de dólares para Venezuela y estamos hablando de una caja. Pero vemos que en paralelo a todo este acontecer hay conversaciones entre los Estados Unidos y Venezuela de cara, por ejemplo, a cosas que no tuvieron nada que ver con el Acuerdo de Barbados, como la licencia de gas que se le está dando en un campo de Venezuela, que era parte del proyecto Mariscal Sucre, en el norte de Paria, campo Dragón, hay 3 campos más allí, de gas libre, para toda una infraestructura industrial que tiene Trinidad, que en los actuales momentos no está siendo utilizada porque simplemente a Trinidad se le acabó el gas. Y en el contexto global, Trinidad era el segundo exportador de gas licuado a Europa. Y Europa necesita ese gas que ahora no lo tiene ni de Trinidad ni de Rusia. Entonces, todos estos aspectos están siendo considerados por ambas partes, más allá de ir exactamente sincronizados con el mecanismo par y paso día a día de este Acuerdo de Barbados. Hay otras empresas que también están introduciendo, porque no se nos olvide que Venezuela no solo es gas, Venezuela es petróleo, Venezuela es carbón, son refinerías, son toda una serie de cosas, y es un país que tiene una geología muy cómoda y tiene una infraestructura portuaria y logística que requieren reparación, pero esta reparación es fácil. Más allá de esto, permíteme, Andrés, comentarte que bueno, que hay muchas personas que
han tenido la inquietud y quizás la expectativa de que este petróleo pueda ser, y este acuerdo, algo que sea instantáneo de la noche a la mañana, pero no, para poder lograr esto, además del acuerdo y todas las partes de ley, se requiere la confianza del inversionista en Venezuela. En 6 meses solo se pueden vender tecnologías, repuestos, compresores y todo lo que requiere, vamos a decir, la infraestructura petrolera venezolana para que esto se produzca rápidamente. 6 meses primero con la expectativa de ser renovados de nuevo. Esto es un proyecto que apenas acaba, esto es una etapa que apenas acaba de empezar y que lo más conveniente para el país sería la finalización de todo un proceso que le permita a Venezuela volver a poder abordar el mercado global de la manera de lo que es el gigante energético petrolero que de hecho Venezuela es. Ahora, quisiera abordar con usted, el 28 de julio hay una elección presidencial en Venezuela, un sector de la oposición liderado por María Corina Machado, que ganó una elección primaria, señala que su inhabilitación es inconstitucional. Ahora, desde su punto de vista, ¿qué tiene que hacer este sector de oposición para darle una opción a Venezuela si quieren presentar una opción de candidatura? Bueno, mira, más allá de que la parte política toca este acuerdo, yo trato de inscribirlo en la parte de energía, en donde para poder continuar todo lo que tiene que ver con este acuerdo, se mencionó de que debe tener una observación internacional adecuada y que debe tener un equilibrio en las oportunidades para todos los candidatos que allí existan. Pero más allá de eso, no conozco a fondo pues esta materia, pues, desde el punto de vista político. El acuerdo se renueva si se cumplen en 6 meses todas esas condiciones que tú estás mencionando, que allí se acordaron. La plataforma unitaria tendrá un candidato, la ruta es electoral, habrá observación internacional y en eso es que están establecidos los términos del acuerdo para este proceso, más allá de que sobrepase o no el 18 de marzo o cualquier otra oportunidad. Y para Venezuela, desde su punto de vista y su experiencia, ¿cuáles son las perspectivas económicas para este 2024? Siempre y cuando se renueven los acuerdos y las licencias, el flujo de caja de Venezuela, independiente de quién y cómo sea la parte de gobernanza que se esté llevando a cabo, es importante que estemos claros que habrá más ingresos y más adelante cuando se genere la confianza en el petróleo habrá una posibilidad de ir creciendo en las reparaciones de la refinería, de toda la infraestructura de apoyo y más atrás los petróleos que están, digamos, más fáciles de poder ser recuperados de forma inmediata, que son los campos abandonados del Zulia, puedan de alguna manera retomarse. Pero esto es con confianza, hay que traer dinero, hay que traer tecnologías, hay que instalarse aquí y todo esto está evolucionando. Y con estos recursos que usted comenta, ¿cree que se podrían estudiar las políticas salariales en el país para, digamos, decretar un ajuste salarial? Eso lo decidirá el gobierno que está. Pero en la etapa que estemos. ¿Hay o no hay dinero para ese ajuste? Bueno, yo no he hecho el cálculo de los aumentos salariales, pero algo debiera ser en justicia para los trabajadores de Venezuela, que se lo merecen, porque lo que se tiene en cuenta es que el salario está muy bajo, inclusive en los niveles más bajos de el continente y de muchos otros países, ¿no? Comparativamente. Entonces, debiera haberlo, ¿no? Y cualquier otra de las necesidades sociales que tenga Venezuela son de prioridad para cualquiera que sea que esté en el gobierno que reciba recursos adicionales por renta petrolera. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Andrés, y encantado de estar aquí en el programa. Bien, amigos, estuvo con nosotros Eliodoro Quintero, él es analista en economía, política y petróleo. La invitación es que sigan en sintonía de Noticias Venevisión y su emisión matutina de todos los días. Muy buenos días para todos.